Hola, mi nombre es Christopher Galeano, soy de tercero de bachillerato técnico profesional del área de electricidad del Centro Técnico Hondureño Alemán. Hoy les vengo a enseñar cómo realizar un circuito en Logo V8. Para iniciar, abriremos Logo V8. Una vez abierto, nos iremos a Archivo, Nuevo y seleccionaremos esquema de contactos. El circuito que voy a realizar se llama retardo a la conexión y desconexión. Para iniciar nos iremos a constantes y conectores. En la opción que nos dará distintos componentes son los que vamos a utilizar para realizar el circuito. Tomaremos un contacto normalmente cerrado que llamaremos I1, le daremos a aceptar. Un contacto normalmente abierto que llamará I2, le daremos a aceptar. Una bobina virtual que le llamaremos marca. Después tomaremos un contacto normalmente abierto que será un contacto de memoria de la marca. Luego otro contacto normalmente abierto de M1. Ahora nos iremos a funciones especiales, en donde tomaremos un retardo a la conexión. Volveremos a constantes y conectores y esta vez tomaremos un contacto normalmente abierto del retardo a la conexión T001. Después tomaremos una bobina que se llamará Q1, luego un contacto abierto que será de Q1, después nos iremos a funciones especiales y tomaremos un retardo a la conexión y desconexión. Después volveremos a constantes y conectores a tomar un contacto normalmente abierto de retardo de conexión y desconexión T002. Luego tomaremos una bobina que se llamará Q2. Después tomamos un contacto normalmente cerrado de Q2 que lo colocaremos en medio del retardo de conexión y desconexión T002 y Q1. ¿Por qué lo colocaremos acá? Más adelante se los voy a explicar. Necesitamos un contacto normalmente abierto de T002 que lo colocaremos en paralelo con con el contacto de T001. Y de último ocuparemos un contacto normalmente cerrado de T002 también, que lo colocaremos a la par de contacto de memoria de M1. Después en la parte de abajo agarraremos un contacto normalmente abierto tanto de Q1 como de Q2. Nos iremos a funciones especiales y tomaremos un texto de aviso para el contacto normalmente abierto de Q1 y para el contacto normalmente abierto de Q2. Luego presionaremos dos veces sobre el texto de aviso y en el primero pondremos motor 1, le daremos a aceptar. En el segundo haremos lo mismo y pondremos motor 2, aceptar. Luego nos iremos a donde esté el retardo de conexión y desconexión, seleccionaremos dos veces, nos aparecerá una ventana en donde una parte dice el tiempo de conexión y el tiempo de desconexión. Para el tiempo de conexión le pondremos
25 segundos y para el tiempo de desconexión 30 segundos. Le daremos a aceptar, luego vamos a retardo a la conexión, lo cual nos sale la opción de cuántos segundos serán para conectar y le pondremos 25 segundos también. Le daremos a aceptar y ahí nos iremos a la barra de editor de diagramas, en el cual buscaremos la opción de conectar y empezaremos a conectar todos los componentes de la barra de alimentación al contacto normalmente cerrado I1, de la salida de 1 normalmente cerrado a I2, de I2 a la bobina virtual, de la salida de I1 a la entrada del contacto de memoria de M1, de la salida de M1 al contacto normalmente cerrado de retardo de conexiones de conexión T002, de la salida de T002 a la entrada de la bobina virtual, de la salida de I1 a la entrada del contacto de M1, de la salida de M1 a la entrada de retardo de conexión, de la salida de I1 a la entrada de T001, de la salida de T001 a la entrada de Q1, de la salida de I1 a la entrada de T002 y de la salida de T002 a la entrada de Q1, de la entrada de I1 a la entrada del contacto Q1, de la salida de Q1 a la entrada del contacto normalmente cerrado de Q2, de la salida del contacto de Q2 a la entrada de retardo de conexión y desconexión T002, de la entrada de I1 a la entrada del contacto T002 y de la salida del contacto T002 a la entrada de Q2, de la barra de alimentación a la entrada del contacto Q1, de la salida de Q1 a la entrada del texto de aviso, de la barra de alimentación a la entrada del contacto de Q2 y de la salida del contacto Q2 a la entrada del segundo texto de aviso. Ahora nos iremos nuevamente a barra editor de diagramas y buscaremos simulación. Lo presionaremos. Después nos iremos acá en la parte de abajo y nos aparecerá que I1 y I2 están como interruptor y nosotros lo ocupamos como pulsadores, así que le daremos clic derecho, parámetros de simulación y pulsador contacto normalmente abierto y le daremos a aceptar. Repetiremos lo mismo con I2, clic derecho, parámetros de simulación, pulsador y aceptar. Ahora muy bien, al presionar I2 le permitirá el paso de señal a la bobina virtual, que cerrará el contacto M1 para darle paso al retardo de conexión e iniciar el conteo de 25 segundos para que este contacto de retardo de la conexión se cierre y le dé paso a Q1 y así Q1 se energice. Al energizarse Q1 va a cerrar su contacto Q1 y le dará el paso de señal al retardo a la conexión y desconexión, que iniciará su primer conteo de conexión para cerrar tanto este contacto como este y abrir este contacto. Como ya pasó su tiempo de conexión, desconectó la bobina virtual y conectó a Q1 y Q2. Q2 al estar energizado abrió su contacto para que este volviera a iniciar su conteo, pero esta vez de desconexión. Al transcurrir su conteo de desconexión, este le quitará la energía tanto a Q1 como a Q2. Esto ha sido el ejercicio de retardo de la conexión y desconexión. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.